días, nosotros somos estudiantes del Instituto Politécnico Loyola, ubicado en San Cristóbal, República Dominicana. Este video es un requisito de la asignatura Educación Moral y Cívica impartida por el profesor Claudio Caamaño. Le estaremos hablando sobre los partidos políticos, su concepto, características, funciones, su historia tanto en el país como a nivel mundial y las fusiones entre partidos políticos. Mi nombre es Juana Novas y yo les estaré hablando sobre el concepto de los partidos políticos. Un partido político es una institución de interés público con el fin de promover la participación de los ciudadanos en una vida democrática. Las personas que conforman un partido político tienen que tener varias cosas en comunes, como lo que son los intereses, los valores, las visiones, entre otras, para que de una manera u otra puedan controlar los que son los partidos o una parte de este. Los partidos políticos se encargan de interpretar, defender lo que el pueblo en su mayoría quiere y convertirlo en el ámbito legislativo. Según nuestro libro de la Constitución, establece en el artículo 216 que cualquier agrupación o movimiento político es libre, de sujeción de que tienen que respetar los principios que establece nuestra Constitución. La finalidad según la Constitución son tres. Es que cualquier ciudadano puede permanecer o participar en el partido político que quiera. Buenos días, mi nombre es Eugenio Javier Pérez Batista y yo les voy a hablar acerca del origen e historia de los partidos políticos. Pero primero tenemos que saber qué significan esas palabras y de dónde vienen. La palabra partido viene del vocablo latino partire, que significa dividir, y la palabra político viene del vocablo griego politikles, que significa del pueblo. En conjunto, estas palabras significan grupo de personas que se agrupan para conseguir un fin. El origen de los partidos políticos. El origen de los partidos políticos se remonta a los comienzos de las sociedades políticamente organizadas. Como todos sabemos, los partidos políticos son los principales articuladores de los intereses sociales. En sociedades como las polis, griegas y romanas, las personas se agrupaban para poder conseguir sus fines. Historia de los partidos políticos. Los partidos políticos modernos se originaron en sí aproximadamente a finales del siglo XVII, en países como Francia, donde los diputados de las diferentes provincias se reunían principalmente por sus intereses en común y por su cercanía geográfica. Un claro ejemplo de este es el constituyente francés del año 1798, donde los diferentes representantes de las provincias se reunieron en Versalles para definir los parámetros que tendría su nueva constitución. Los partidos políticos continuaron evolucionando durante todo el siglo XVIII, pero no fue hasta el siglo XIX cuando los partidos políticos se organizaron en sí como los conocemos. Los partidos políticos fueron básicamente el resultado de pasar de una sociedad totalmente feudal a una sociedad totalmente industrializada, principalmente por las revoluciones que hubieron en este siglo. Como consecuencia de las revoluciones, los burgueses requerían de un sistema político con reglas más claras y que fuera diferente al mando vitalicio y directo que se tenía en este entonces. Como para solucionar este problema se crearon los primeros partidos políticos. También, como consecuencia de las revoluciones, surgieron diferentes capas sociales. Como consecuencia de estas capas, se crearon diferentes partidos políticos, cada uno con su ideología y unos más conservadores que otros. Pero durante todo el siglo XIX predominaron dos tipos de partido: el partido de masas y el partido de cuadros. Los partidos de cuadros. Los partidos de masas. Expansión de los partidos políticos. A principios de los años 1850, los partidos políticos solamente se conocían en países desarrollados como Inglaterra y Estados Unidos. En esos países existían asociaciones de pensamiento y grupos de parlamento. En esta época también se condenaron muchos partidos políticos por ser considerados como facciones, pero a diferencia de la facción política, el partido no hace acciones que puedan ser nocivas para la sociedad. A principios de los años 1900 fue cuando los partidos comenzaron a funcionar como una legislación jurídica. Como consecuencia del avance que se tuvo tanto ideológica como económicamente, los partidos que se mencionaron anteriormente, el partido de cuadros y el partido de masas, quedaron obsoletos, lo que dio paso a que se formaran dos partidos: los partidos multicomprensivos y los partidos de cartel. Los partidos multicomprensivos.
partidos mayoritarios. Ambos partidos del siglo XX tuvieron sus características. Por ejemplo, los partidos multicomprensivos se caracterizaron porque utilizaban los medios de comunicación para difundir sus ideas y para capturar los votos. Los partidos de cartel se caracterizaron porque capturaban todas las ayudas públicas y además de esto excluían a los partidos minoritarios, lo que favorece el bipartidismo. Los partidos políticos del siglo XX tuvieron una polémica, que era que si los políticos intentaban ocupar los cargos públicos para conquistar el electorado y para favorecerse financieramente. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Sheila Flores y el día de hoy yo les voy a hablar sobre dos temas diferentes. En primer lugar tenemos la historia de los partidos políticos en la República Dominicana y luego les voy a hablar sobre la historia de los izquierdistas y los derechistas. Vamos primero con la historia de los partidos políticos en la República Dominicana. Los partidos políticos existentes actualmente en la República Dominicana tienen una muy corta historia. Solo se les puede trazar un origen histórico en torno al 1930, que fue cuando el dictador y presidente Rafael Leónidas Trujillo se instaló en el poder. Algunos partidos políticos surgieron durante el exilio, más sin embargo, la mayoría de estos surgieron posterior a la muerte del presidente en el 1961. No hubo partidos políticos durante el siglo XIX, sino que el régimen dominicano era gobernado por caudillos desde la instalación de la República Dominicana en el 1844 hasta el asesinato del presidente Arauz en el 1899. Luego del asesinato de este presidente surgieron tres partidos personalistas. Tenemos a los horacistas, que eran los seguidores de Horacio Vázquez, a los jimenistas, que eran los seguidores de Juan Isidro Jiménez, y a los velasquistas, que eran los seguidores de Federico Velázquez. Durante la ocupación norteamericana, estos partidos personalistas asumieron el nombre de partidos políticos. Diversos partidos se organizaron fuera del país. Entre ellos tenemos el Partido Revolucionario Dominicano, la Vanguardia Revolucionaria Dominicana y el Partido Nacional. En el 1959 se desarrolló un movimiento revolucionario llamado 14 de junio, que se mantuvo en la clandestinidad durante el gobierno de Trujillo. Para las elecciones de 1966 habían ya 13 partidos, siendo los más destacados el Partido Revolucionario y el Partido Reformista. Ahora voy a proseguir a hablarles sobre la historia de los izquierdistas y los derechistas. Tenemos dos definiciones. En primer lugar tenemos a los girondinos. Los girondinos eran los que apoyaban el derecho a sufragio no universal, además de que ellos como que querían fundar una monarquía parlamentaria y no le daban tanta importancia a lo que eran los derechos de las clases propietarias bajas. Y en otro lugar tenemos a los jacobinos, que eran los que defendían el derecho al sufragio universal y además querían unificar los partidos sociales. Los girondinos en las asambleas se sentaban a la derecha y los jacobinos se sentaban a la izquierda. Por eso es que tenemos esa diferencia. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Carlos Yarzo y yo les voy a hablar acerca de los partidos políticos de la República Dominicana. Los partidos políticos de la República Dominicana son más de 25, entre partidos y organizaciones políticas que presentan candidatos en cada elección. De estos, apenas 3 se reparten la mayoría de la simpatía del electorado y alrededor de ellos gravita la vida política nacional. De los otros 20 y tantos, buena parte de ellos acude en alianza o respaldo de los candidatos de alguno de los 3 partidos grandes. Los partidos se dividen entre los partidos mayoritarios y los partidos minoritarios. Las principales fuerzas políticas del país, de acuerdo a su participación de los poderes del Estado y en relación a los últimos resultados de los procesos electorales, son el Partido de la Liberación Dominicana, abreviado como PLD. Es un partido político fundado el 15 de diciembre de 1973 por Juan Bosch. Surgió de la división del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, a raíz del abandono de su fundador, de orientación social liberal socialdemócrata. Su actual presidente es Leonel Fernández y sus colores característicos es el morado y el amarillo. Partido de la Liberación Dominicana, con 30 de 32 escaños en el Senado.
107 de 190 escaños en la Cámara de Diputados, 92 de 155 en alcaldías y 10 de 20 delegados ante el Parlacén. Partido Revolucionario Dominicano, abreviado como PRD, su actual presidente es Miguel Vargas, siendo sus colores característicos el blanco y el azul. Fundado por Juan Bosch el 21 de enero de 1939 en Cuba. Su ideología desde su fundación tradicionalmente ha sido socialdemócrata y es organizado bajo el esquema de los partidos de la centro-izquierda política, aunque durante la presidencia de Miguel Vargas el partido se ha movido hacia centro-derecha política. Partido de la Revolución Dominicana, con 44 de 190 escaños en la Cámara de Diputados, 57 de 155 en alcaldías y 9 de 20 en delegados ante el Parlacén. Partido Reformista Social Cristiano, por sus siglas PRCC, su actual presidente es Federico Augusto Artumbagle, siendo el rojo característico del partido. Partido Reformista Social Cristiano, con 2 de 32 escaños en el Senado, 9 de 178 escaños en la Cámara de Diputados, 4 de 155 alcaldías y 1 de 20 de 178 escaños en la Cámara de Diputados, 4 de 155 alcaldías y 1 de 20 delegados ante el Parlacén. Los partidos minoritarios se encuentran el Partido Dominicanos por el Cambio, construido el 25 de enero del año 2010 y liderado por Eduardo Estrella. En el segundo encontramos Alianza País, que en las elecciones del 20 de mayo del 2012 acudió con Guillermo Moreno como candidato presidencial. Entre otros tenemos el Partido Verde de la Unidad Democrática, el Partido Revolucionario Independiente, PRI, el Bloque Institucional Socialista Demócrata, PIS, y el Partido Nacional de Veteranos Civiles, entre otros. Buenos días, mi nombre es Angie Arias y yo les voy a hablar sobre la fusión a los partidos políticos. Normalmente entendemos como fusión el proceso físico en el que un sólido pasa a su estado líquido. Asimismo, el punto de fusión es la temperatura que un cuerpo necesita para pasar de estado sólido a líquido, como dije anteriormente. Pero también una fusión es una unión de ideas, pensamientos o partidos. Este es el punto en el cual nos vamos a enfocar. Los partidos pueden fusionarse para formar un nuevo partido o para que uno de ellos se integre en el otro. Cuando los partidos políticos van a fusionarse, deben celebrar un convenio en el cual se van a establecer las características del nuevo partido y, si no se crea un nuevo partido, se va a establecer cuál de los partidos conservará su personalidad jurídica y su identidad electoral, y también qué partidos son los que participan en la fusión. La Junta Central Electoral aprobó el reglamento de alianzas o coaliciones, en el cual se establece que cuando los partidos políticos vayan a fusionarse deben plasmarlo en escrito, y este escrito deberá ser aprobado por la Asamblea Nacional. Asimismo, establece que son de carácter transitorio y que cada uno de los partidos que participen en la fusión conservarán su personalidad jurídica, pero esto va a estar limitado por el pacto de fusión. Asimismo, por su régimen interno, la conservación de sus cuadros y la cohesión de sus afiliados. Agrega que los partidos políticos que ya fueron fusionados, a la hora de elegir su representante, actuarán como una sola entidad, al igual que los demás partidos políticos, y tendrán los mismos representantes ante la Junta Central Electoral y ante cualquier entidad electoral, tanto dentro como fuera del país. La fecha prudente para solicitar una fusión entre partidos es 75 días antes de las próximas elecciones. Puntualiza que en caso de unas segundas elecciones no se admitirán variaciones en la alianza ya hecha ni se aceptarán nuevas alianzas, por lo que se elegirán a los presidentes o vicepresidentes que obtengan la mayor parte de los votos cuando se vaya a elegir. Muchas gracias. La primera característica, que es la organización, se divide a su vez en varias características. La primera de estas es la dirigencia. La dirigencia es básicamente las personas en las que se concentra la mayor parte del poder dentro de la organización, es decir, los que toman las decisiones dentro de esta.
La segunda es los candidatos. Son los potenciales ocupantes de los cargos públicos electivos. Estos son seleccionados a su vez por los demás miembros del partido. La burocracia es básicamente como se llama el cuerpo administrativo de esta organización. Los técnicos e intelectuales son las personas que asesoran a los dirigentes, colaboran en la redacción de proyectos y asisten a candidatos cuando están en los tiempos de campaña. Por último, los militantes. Los militantes son los que están afiliados al partido, participan activamente de manera constante en todas las actividades relacionadas a esto. La segunda característica principal es la ideología. Cada partido posee una ideología que le da claridad a la hora de hacer sus decisiones y lo guía a través de sus acciones en la política. Esta, a su vez, se compone de doctrinas, que es el conjunto de creencias que tiene este partido, programas, aquellos remedios para resolver los problemas, y por último, consignas, que son los eslóganes o temas característicos del partido. La última característica principal es el poder político. El partido político trata de demostrar el poder político, bien sea mostrando la capacidad de decidir, o bien sea participando en el proceso de toma de decisiones junto a otros actores políticos, ya sean partidos o no. En los sistemas pluralistas y competitivos existe una separación formal entre las estructuras del Estado y las estructuras del partido político. Los partidos actúan como estructuras intermedias que conectan el Estado con los ciudadanos y la sociedad civil. Gracias por su atención, espero nuestra exposición haya sido provechosa para ustedes. A continuación pasaremos a presentarles una entrevista que le hicimos a un profesor del área de Ciencias Sociales del Instituto Politécnico Loyola. Muchas gracias. Estamos con el profesor del área de Sociales, Francisco Reynoso, que nos hablará sobre su opinión sobre los partidos políticos en la República Dominicana. Bueno, lo primero que hay que tomar en cuenta es que los partidos políticos en la República Dominicana han contribuido bastante con la democracia. Si vemos, por ejemplo, el caso de los primeros partidos, los primeros, antes y después de la muerte de Trujillo, como el PRD, fundado por Juan Bosch, también el PR, que ahora se conoce después como Partido Reformista después de los 80, pero antes era como Partido Reformista Social Cristiano, pero antes era Partido Reformista solamente, porque el PRS era Partido Reformista, Partido Revolucionario Social Cristiano, diferente a lo que es después de los 80. Luego lo unifican en el 80 y lo ponen entonces Partido Reformista Social Cristiano y desaparece el PR. También el PRD, que fue fundado por Juan Bosch, después de la crisis que con la muerte de Caballo Silvestre, Pina Gómez y el profesor Bosch. En síntesis, todos estos partidos han contribuido de manera extraordinaria a la apertura de la democracia que fue después de la muerte de Trujillo.